Bienvenidos sean todos a Noche de Vigilia, un programa donde ministramos, intercedemos, adoramos, proclamamos la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Dirección del programa, el Espíritu Santo de Dios, conducido por Marlene Ibarra y David Soto. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos de Noches de Vigilia. En esta noche vamos a compartir con ustedes un programa más. Espero que sea de bendiciones para todos, que podamos aprender un poco más de la palabra en nuestro Padre Celestial. Así es, muy buenas noches, David. Muy buenas noches a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es el programa número 83, las vestiduras que agradan a nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar con Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, que son el capítulo que vamos a usar como fundamento sobre esta palabra, pero quiero iniciarlo desde el verso 1 y dice: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, humildad. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierna en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esta es la versión de Reina Valera 2015. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de las nuevas vestiduras que adoptamos nosotros cuando nos unimos con Cristo Jesús. Ya pasamos a ser, dejamos la vieja naturaleza atrás, la naturaleza de la ira, del pecado, de todo eso, para irnos a la nueva naturaleza divina junto con Cristo Jesús. Y hay 8 vestiduras espirituales que habla Colosenses, específicamente del verso 12 al 15. El primero es la misericordia, benignidad. El tercero es la humildad. La 4 es mansedumbre. El quinto es la paciencia. El sexto es el perdón. El séptimo es el amor. Y el octavo es la paz. Entonces, primero misericordia, 2 benignidad, 3 humildad, 4 mansedumbre, 5 paciencia, 6 perdón, 7 amor y 8 paz. Esas son las 8 vestiduras espirituales que le agradan a nuestro Padre Celestial.
no tanto estas vestiduras físicas, porque nos han mal enseñado que Dios ve nuestras vestiduras físicas. Esto no quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos estar vestidos decorosamente, pero las verdaderas vestiduras que a Dios le agrada son las que les acabo de nombrar anteriormente, esas 8 vestiduras. Hoy vamos a hablar de 4, desarrollarlas, y para el próximo programa vamos a hablar de las otras 4, porque es necesario ir conociendo a profundidad cada una de esas vestiduras, David. Vamos a hablar de 4 vestiduras: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón, David. Ok, vamos a comenzar hablando sobre lo que es la humildad. ¿Qué realmente, qué significa la humildad? Que no es lo que hemos entendido hasta ahora. Ciertas personas, habrán otros que sí han ido a más profundidad y entienden realmente qué es la humildad. La humildad es, según la doctrina cristiana, es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Esto aparece en Primera de Pedro 5:5 y en Filipenses 2 del 5 al 8. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro 5:5. Vamos a comenzar donde dice: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Es así. Dios ve y exalta al humilde de corazón, el humilde de eso que está en servir, en ser, querer el bien de los demás, no su propio bien, sino el bien de los demás. Así es. Y esa es la verdadera humildad, ¿no? Porque he conocido personas que tienen muchísimo dinero y su humildad los caracteriza, porque ellos son no son altivos, no tienen esa altivez que quizás otras personas con dinero sí la tienen, porque tienen humildad. Y también pasa en las personas que no tienen humildad, pero sí tienen pobreza. O sea, porque ellos creen que la humildad es no tener nada, pasar trabajo. No, la humildad no es como dicen, no es el dinero, no es no tener mucha necesidad, no. La humildad es lo que le acabamos de leer, que dice Pedro, que es prestar servicio a los demás. Ese es realmente ser humilde. Vamos a continuar un poco más en la segunda palabra que les nombré, en Filipenses 2, del 5 al 8, y dice de la siguiente manera: tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí Jesucristo estaba reflejando lo que era la humildad, porque a pesar de que Él podía hacer todo, Él podía acabar con medio mundo, media humanidad, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre y tuvo esa humildad de aceptar los golpes, de aceptar que lo humillaran, de aceptar que le dijeran que era un falso, que era
hechicero, que se entendía con los demonios y todas las cosas que le pudieron suceder a él. Él siempre mantuvo esa humildad, y creo que esto nos habla a nosotros de que nosotros debemos mantener esa humildad. Aunque Dios te ponga en lo mucho, te ponga en eminencia, tienes que mantener la humildad. Muchas veces el Padre nos ha dicho, mantén la humildad. Y por cuando Dios te habla de esa forma es porque Dios te va a entregar tantas cosas y en las cuales tú tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque te va a colocar como un mayordomo de todo lo que nosotros tenemos. Quizás no es de nosotros, realmente no es de nosotros, es de Él, y nosotros tenemos que administrar los bienes que Dios nos entrega a nosotros, hasta nuestro ser. Este cuerpo nosotros tenemos que saberlo administrar, cuidarlo, porque Dios nos va a pedir cuenta por todas las cosas que nos ha entregado. Así es. Ahora vamos en Mateo 11:29, que Jesús habla acerca de la humildad. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En muchas ocasiones el Salvador empleó solo unas pocas palabras o un acto sencillo para hacer hincapié en un maravilloso principio eterno. Él dice, aprendan de mí, si yo siendo el Rey, el Hijo unigénito de Dios, soy manso y humilde de corazón, más ustedes que son coherederos, cuando lo recibimos debemos ser mansos y humildes de corazón. Como dice, bienaventurados los mansos, los humildes de corazón, porque ellos verán el reino de Dios, verán a Dios. Nosotros debemos ser mansos y humildes, servidores. Y esa es una de las características de Jesús, y Él dice que lo imitemos, que aprendamos de Él, que así como el manso en silencio murió cuando estaba hablando David en la cruz como un cordero, no abrió la boca para defenderse, y lo pudo haber hecho, mas sin embargo no lo hizo. A Él fue manso y humilde porque Él se despojó de toda su supremacía para venir aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. En humildad nació en un pesebre, se crió en la escasez y en la abundancia, colaboraba, trabajaba, aprendió la carpintería junto a José y a sus hermanos, que no eran de sangre, pero fueron sus hermanos de crianza, hijos de José y de María. Entonces él fue humilde y manso. Qué tremendo ejemplo de humildad, ¿verdad, David? Exactamente. Y aquí vamos a leer una parte de otro hombre de Dios que vamos a hablar, que era humilde. Aquí en Números 12, verso 3, dice, Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Porque Moisés era una figura de Cristo, de antes del que venía después de él. Era Cristo, y Cristo se caracterizaba por su humildad. Moisés también era así, porque era una figura. Y muchos de la Biblia que se ha hablado en el Antiguo Testamento, muchos tuvieron ciertas capacidades, ciertas actitudes que lo definen como, así como Moisés, un hombre humilde. Otros tenían otras características, pero no eran más importantes ni menos importantes que Moisés, porque todos estaban cumpliendo una función aquí en la tierra, igual que tú, igual que yo, igual que ella, igual que todos nosotros, también estamos cumpliendo como un mandato de Dios. Así es. Y en el caso de Moisés era hijo de judíos, de los levitas, pero él se crió como un rey, como un monarca, como un faraón. Él tuvo todos los beneficios que tenía por ser hijo adoptivo de la hermana del faraón.
y sin embargo él renunció a todo eso, lujo, porque él estaba acostumbrado y pasó trabajo, 40 años primero en la montaña cuando él se fue, que mata a un griego, cuando mata a un soldado egipcio porque estaba torturando a un judío y él huyó y tuvo que pasar de tenerlo todo en un palacio a estar en un lugar desierto, y allí fue donde Dios lo procesó y volvió otra vez a tierra de Egipto. Pero entonces él se despojó y por eso es considerado como el hombre aparte de Jesús, pero él, como él era hombre, más humilde de la tierra. Era una figura de Cristo. Así es. Exacto. Y ahora vamos a en Efesios 4:2, que está hablando el apóstol Pablo, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Allí otra vez el apóstol vuelve a decir que debemos tener humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unido en el Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz. Le vuelve en otro contexto a nombrar todas esas vestiduras que mencionamos al inicio del programa. Todas están unidas al Espíritu Santo, y si nosotros estamos unidos al Espíritu Santo, en nosotros debe haber todas esas vestiduras. Y en muchos casos no nos han enseñado a perdonar, y allí Dios nos está dando a conocer que el perdón es una vestidura importante, igual que el amor, la paz, todo eso, y que nosotros debemos estar vestidos de acuerdo a esas vestiduras espirituales que hemos leído en Colosenses. Y en cierta situación, en cierta adversidad, en cierta circunstancia, usamos el vestido adecuado para la ocasión, ¿sí? Es de ser humilde, de mostrar que en nosotros hay humildad, pero no es decir, no, porque yo soy humilde, no, sino que las personas puedan ver, diga, ustedes son humildes, reflejemos, que podamos reflejar la humildad. Ahora vamos con el segundo vestidura, David, que es la mansedumbre. Ok, si veamos aquí la definición, dice: implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Eso es que la mansedumbre es ser manso, ser tranquilo, igual, como dice, que se asemeja a la humildad. Es como decir, sabes que muchas cosas nos dan rabia, molestia, hay que mantenerse, la calma. Hay que mantener la calma, y ahí es donde tú estás demostrando que eres manso. Pero no quiere decir que tú seas manso y seas una persona que te vas a dejar humillar por otros. No nos vayamos a los extremos, debemos equilibrio. Por lo menos, si estás siendo humillado, apartarte de esa persona o de ese grupo de personas, y sin defenderte. ¿Qué debes hacer? Bueno, Padre Celestial, que se haga tu santa voluntad, y tú tendrás la manera de que esas personas se den cuenta que están reaccionando de forma contraria hacia mi persona. Eso es ser mansos. La mansedumbre se expresa o se manifiesta a medida de que nosotros tratemos con cariño a los demás, a medida de que nosotros expresemos paz, tranquilidad, gozo, un abrazo, un trato cariñoso hacia otra persona. Allí nosotros estamos
ejercitando lo que es la mansedumbre. Exacto. Es dominar el uso de la palabra en la comida, es tener esa tranquilidad en medio de toda la adversidad, es ser esa persona mansa, callada, que si te cuestionan algo, bueno, estar en silencio. Muchas veces, como lo hablaba Salomón, el principio de la sabiduría a veces es el silencio también, es el temor a no decir algo que pueda ocasionar discordia, pleitos, todo eso, y que fomente a la violencia. Entonces debemos ser muy calmados y ser generosos, cariñosos con otras personas, demostrarles que en realidad en nosotros habita Dios, el Espíritu Santo que está dentro de mí, dentro de todos ustedes, dentro de David. Cuando nosotros decidimos, porque es por decisión propia, que Él empieza a gobernar nuestras vidas. Y en la Sagrada Escritura o la Biblia, también la mansedumbre. En la Sagrada Escritura o en la Biblia, la mansedumbre también es una cualidad presente fundamentalmente en Moisés y en Jesús. Por ejemplo, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, reacciona con mansedumbre ante su destino y acepta sus calvario y muerte. Allí estoy hablando de Jesús. Se sacrifica para salvar la humanidad por amor y por obediencia. Y Moisés, como ya lo nombré anteriormente, él hizo un acto de humildad, renunciar a todos los beneficios que tenía como hijo adoptivo de Faraón. De hecho, cuando él regresa a enfrentar al que era su primo le dijo pues que él podía regresar, tener todo, y él sin embargo dijo no, yo vengo a hacer la voluntad, fue obediente a Dios, yo vine a liberar mi pueblo, yo soy judío, aunque crecí contigo 40 años, creció él con su primo, pero él era judío, él no era egipcio. Y allí él renunció y fue obediente, al igual que Jesús. Entonces, por eso es que tanto Jesús como Moisés se reconocen como los hombres más humildes de la tierra. Jesús por ser el unigénito, el Hijo de Dios, y Moisés por ser un representante de Jesús antes de que él viniera. Entonces allí podemos ver la humildad de Jesús y de Moisés en las escrituras, como lo mencionan, porque recuerden que la escritura es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los hombres, pero inspirada. Todo es por inspiración divina, no es por inspiración humana, sino es por inspiración de Dios. Entonces, qué tremendo, nos manda a reflexionar que así como Moisés fue considerado un hombre humilde, nosotros en la actualidad, en lo presente, también podemos ser llamados humildes, así como fue llamado Moisés y Jesús, porque Él es el ejemplo a seguir. Nosotros debemos seguir a Jesús y ser imitadores de Él, más que imitadores, seguidores, hasta llegar a ser el varón, a la estatura del varón perfecto. Porque imitar, bueno, yo lo imito por un rato, pero es mejor seguirlo. Tomarlo a Él como una guía, y yo quiero parecerme a Él cada día más, a Jesús. Ser imagen de Jesús. Bueno, y continuando aquí, hablando un poco de la mansedumbre, vamos a leer otras citas bíblicas. En 2 Corintios 10:1 dice: y yo mismo
Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Esto quiere decir, él habla de que él es humilde cuando está con los discípulos, manteniendo su humildad y no quiere imponerse en ser más, sino que yo soy igual de ustedes, soy como uno de ustedes. Es más, él decía que él era el menos, o sea, que él era lo peor de los apóstoles, decía que él era el más pequeño de los apóstoles. Exacto, porque él reconocía y era humilde, o sea, en realidad él estaba hablando que era humilde no por decirlo, sino que él lo demostraba con hechos. Él era humilde. Y que él sabía que los demás apóstoles estuvieron desde el inicio con Jesús y él, en cambio él perseguía, mataba al pueblo de Jesús, al pueblo de Dios. Entonces por eso es que se veía humilde. No, yo soy el menor de los apóstoles, porque él sabía su posición antes de conocer la verdad, pues. Y él dice que era osado. Una persona osada es una persona atrevida, una persona que se atreve a hacer muchas cosas. Cuando estaba fuera de ellos, él era así, pues, era osado y hacía y quizás con esa forma de ser muchas personas, vieron la gloria de Dios, porque muchas personas conocieron a Cristo a través de Pablo, porque Pablo lo demostraba y veían ese cambio de Pablo, cómo había cambiado él con ese encuentro que él había tenido con Cristo, a pesar de que él no vivió el tiempo en que Cristo estaba con los discípulos. Y fue un cambio radical, porque de estar persiguiendo y matando y apedreando al pueblo de Dios, después él estaba del bando predicando, y fue un cambio de 180 grados que fue muy conocido y muy visto por Roma, por Judea, Galilea, todas las regiones cercanas a Israel. Y realmente dijeron, de verdad, este no es el mismo hombre que apedreaba a los cristianos. Vieron el cambio, sí, hubo un cambio. Y de hecho él mismo dijo, yo no soy Saulo, ya morí, ahora soy Pablo, el apóstol, y voy a ir a los gentiles y voy a ir a todos los rincones a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Exacto, él nació de nuevo. Se demostró que realmente es nacer de nuevo. Por eso es que nosotros debemos ver esos ejemplos, porque todos salen, todas estas historias, todo se habla a través de la Biblia, y por qué permite que llegue a nuestros oídos, porque nosotros debemos imitar lo bueno y desechar lo malo, porque cada cual de estos discípulos, de estos apóstoles, de estas personas que se hablaron de la Biblia sacando un poco a Jesús sin meter a Jesús, todos tenían sus defectos, todos cometieron errores igual que nosotros, pero que se exalte más lo bueno, para que nosotros podamos entender que nosotros también podemos, porque nosotros también tenemos esa manera de ser osados como él, de buscar la manera de aprender cada día, de conocerlo más. Entonces son esas cosas, pues. Y para continuar aquí vamos a leer en 1 Tesalonicenses 2:7. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Exacto, él dice que, aquí le decía a los tesalonicenses, que debíamos ser benignos. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Es pensar lo bueno, no todo el tiempo. No, mira, esta persona está así, pues. O sea, quizás tú veas una persona que sea mala, una persona que lo veas haciendo cosas malas, tú pensar que va a dejar de hacerlo. O sea, siempre pensar en que va a cambiar, y bendecirlo. ¿Cómo lo bendecimos? O sea, no decir es un malandro porque roba, porque hace. No, él es un hijo de Dios. Así es.
que todavía no ha reconocido a Cristo, que todavía no ha reconocido que Cristo es el Señor y que quizás lo hará en algún momento o quizás nunca lo hará, pero lo que nos llama a nosotros es que no debemos buscar ni por decir te vas a maldecirlo, pues. Al contrario, tenemos que, como dice mi compañero, sembrar la semillita con que eres un hijo de Dios, te veo haciendo la obra de nuestro Padre Celestial, y tú siembras la semillita y ya sabemos que Pablo regó, que Apolo sembró, pero el crecimiento lo da es Dios. Nosotros somos nada más vasija, un instrumento para darte hoy a ti una palabra de aliento, para guiar a otras personas, pero el crecimiento no lo damos nosotros, porque eso no depende de nosotros, eso depende de Dios y la disposición que tenemos nosotros para cambiar. Y sí, Señor, heme aquí, nosotros somos un instrumento. Entonces, en vez de maldecir a esa persona, darle esa semilla de amor, de esperanza, y que dé fruto al tiempo que esté estipulado y de buen fruto. Entonces, vamos con el tercer vestidura, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia en la Biblia? Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependan estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. Esto quiere decir que cuando nosotros somos pacientes, nosotros esperamos el tiempo, no nos desesperamos. Por ejemplo, si Dios Padre ya habló, dijo que Venezuela es libre, nosotros tenemos que estar confiados y calmados de que Él ya la libertó, aunque nuestros ojos naturales no lo podamos ver expresado en este ámbito, pero ya en lo espiritual está. Yo no soy quien para, Señor, acelera el tiempo. No, yo no puedo ponerme en esa postura porque estoy siendo impaciente. Y a Dios no le gusta que seamos impacientes. Por lo menos en mi caso, antes de conocer las cosas de Dios, yo era una persona sumamente impaciente. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, cuando yo estudiaba, me decían a las 8 en punto nos vemos en X sitio para hacer la tarea. Yo llegaba 5 minutos antes, llegaba a las 7:50, 7:55, antes de las 8. Y eran las 8:05 y nada que llegaba, yo me impacientaba, no tenía esa paciencia de esperar a que los demás llegaran. Exacto. A medida que conozco a Cristo, Dios me ha ido moldeando en la paciencia y me ha tocado esperar personas no por 5 minutos, sino por horas. Exacto. Y tener la calma, pero sé que eso ya no depende de mí, eso viene del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y nos va direccionando y guiando y ayudándonos. Entonces llega un momento que nosotros esperamos con paciencia. Si estamos viviendo un proceso en Venezuela, porque tenemos que hablar de lo que en la hora, 22 años, tenemos que ser pacientes. Dios dijo que iba a librarnos, no sabemos la fecha exacta, pero yo confío en que estamos libres. Tenemos que esperar. Yo no puedo, no, Señor, acelera ya los tiempos porque ya no aguanto más. No podemos. Tenemos que aceptar el proceso de Venezuela, el proceso que tienen los venezolanos y tener esa confianza, esa paz. Eso lo hace esta vestidura. Y pedirle al Padre Celestial que demandarle, Padre, dame paciencia porque en mi humanidad yo no puedo. Exactamente. Y otro momento
lo hablamos con base porque es algo vivido. Nosotros tenemos que hablar algo que vivimos. En un momento de dolor, uno, de que una persona, un familiar cercano, entre la vida y la muerte, y uno tener la paciencia y esperar hasta la última palabra. Sabemos que la tiene Dios, pero es ahí. Dios nos quiere que seamos cada día más parecidos a Él, y a medida de que vamos pasando la prueba, el fuego, Él nos va moldeando. A medida que nosotros vamos teniendo paciencia, vamos a ir siendo moldeados. O sea, nos moldeamos y vamos siendo cambiados. Y cada día vamos a tener la paciencia que tuvo Jesús, la paciencia que ha tenido nuestro Padre Celestial. Y eso es un fruto que debemos manejarlo. Y no es fácil. No voy a decir que es fácil, no. Es algo que necesita tiempo. Exactamente, es como, para ponerles un ejemplo, un árbol que da fruto, él para poder dar fruto, él pasa un tiempo. El fruto no sale de la nada, sino el fruto pasa un tiempo. En el caso de la zona donde nosotros vivimos, hay muchas matas de mango. Hay temporadas que está la mata, pero el mango no está. Llega la temporada donde ya el fruto está y ya lo puedes disfrutar. Así es con nosotros. El fruto está en nosotros. La semillita fue sembrada, pero eso va a ir brotando de acuerdo y como nosotros lo vayamos regando, lo vamos cuidando, le vamos pidiendo dirección a Dios de lo que nosotros, el fruto que a nosotros se nos haga muy difícil de tener, por si la paciencia, somos muy impacientes. Lo importante es que nosotros le pidamos al Padre y nosotros intentemos cambiar esa parte de nosotros, que el Padre nos va a dar la fortaleza para cambiar. Así es. Podemos entender en la paciencia a nivel espiritual, que es la virtud que tiene que ver con el comportamiento y no con tiempo. Es decir, pone en evidencia la capacidad que tiene la persona para aguardar sin perturbarse, sin dar cabida a la ansiedad y al nerviosismo. La capacidad de tolerar una determinada circunstancia sin perder la calma, sin alterarse. Así es. Una pregunta, ¿a quiénes de ustedes no han dejado de ser pacientes? Muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos sido impacientes. Nos desesperamos. Si alguien nos tiene una deuda con nosotros, nosotros necesitamos el dinero, nosotros nos impacientamos. Porque paciencia es una palabra que es compuesta. Porque es la palabra paz, que es la paz que debemos mantener, y ciencia, que viene del conocimiento, que es tener paciencia, es tener conocimiento de que todo va a suceder en el momento preciso que Dios lo quiere. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo quiere. Siempre cuando más esperamos por algo es porque todavía no estamos preparados para recibirlo. Cuando ya estamos preparados, Dios lo entrega. O sea, porque todo ya es de nosotros. Pero no lo vemos en lo natural, en momento que nosotros queremos, sino en el momento que es otorgado de que sea ya realidad. La paciencia en el ámbito natural es la capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo. Por ejemplo, ella tuvo mucha paciencia en su trabajo hasta que logró su ascenso. Paciencia, por otra parte, indica la lentitud y tardanza en la ejecución de algo en una meta. Eso es en el ámbito natural. Se están esos ejemplos que una persona tuvo que esperar cierto tiempo para alcanzar que la subieran de cargo. Pero hay veces que entramos hoy en un lugar y queremos que ya mañana nos coloquen en el cargo de presidente, ¿no? Para él todo hay un tiempo. Ahora vamos a Hebreos 10:36. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Allí el apóstol Pablo está diciendo
que es necesario que nosotros tengamos la paciencia para que podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos pacientes, tenemos la tranquilidad, la esperanza, porque es esperar, es una esperanza. Cuando nosotros esperamos, ahí tenemos una esperanza, podemos ejecutar o cumplir con la asignación de que Dios nos ha mandado. Pero si estamos impacientes, no lo vamos a lograr porque estamos alterados y no vemos con claridad, estamos desenfocados. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos para el objetivo que Él nos ha mandado, cada uno de nosotros. Si el Padre nos mandó a nosotros dos a estar ministrando en las redes, nosotros tenemos que estar enfocados en eso. No podemos estar enfocados en otras cosas que hagan otras personas. A nosotros no debemos enfocarnos en eso, porque esa es la asignación que Dios le ha dado a ellos. Nosotros avanzamos en paciencia, que estamos iniciando, que hay un tiempo, no podemos pretender tener un K de seguidores, porque hay un tiempo. Exacto. Pero hemos ido creciendo, empezamos en febrero, hemos ido creciendo poco a poco, y esa es la paciencia de Jesús, que nosotros tenemos el gozo, la tranquilidad de que lo estamos haciendo por amor, por obediencia, por amor a Dios y por amor a ustedes también, y amor hacia nosotros mismos, porque a medida que nosotros nos amamos, estamos amando al Padre. Entonces yo me siento gozosa, dichosa de que Dios nos está hoy hablando sobre las vestiduras. Eso es para nosotros, para ustedes, de ir nosotros reforzando. A medida que la vamos usando, esas vestiduras se van moldeándolas en nuestros cuerpos, y ya lo vamos a hacer de una manera espontánea, natural, así como el respirar. Vamos a perdonar a las personas con una facilidad, porque qué fácil es respirar. Así lo podamos hacer. Algo natural, sí. No es como que nos cuesta, pues cosas como que yo voy a perdonar a alguien que hizo algo malo, pero ya cuando nosotros lo practiquemos, fluye de una manera natural. Se vuelve una necesidad, que lo hace porque sí, no lo haces por compromiso ni porque te estén obligando, sino que lo haces porque te sale hacerlo, así de sencillo. Porque podemos hablar aquí en la Biblia, vamos a hablar de una persona que fue considerada una persona de mucha paciencia. Vamos a ver acá, ¿quién era esa persona? Esa persona era Job. Era considerado durante siglos como el mejor modelo de paciencia antes de Jesucristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al suroeste del Jordán, era considerada como una región de grandes sabios y profundos pensadores. Fíjense que estaba muy acertado, porque ahí Job fue muy sabio. Job en ningún momento renegó de Dios, en ningún momento perdió la paciencia, en ningún momento él hizo algo contrario a lo que Dios quería que él hiciera. Él siempre estuvo, a pesar de que pasó por muchas cosas, enfermedades, se le murieron los hijos no. La esposa lo dejó. La esposa lo incitaba a que renegara de Dios. O sea, se dejaba usar por la mente de Satanás pecar. Pero él nunca lo hizo. Se mantuvo allí. Porque la paciencia que tenía era bastante tremenda. Yo quisiera tener esa paciencia que tuvo él. Pero sí, bueno. Porque por lo menos en el caso se muere una persona, un familiar, a uno le duele, pero a él se le murieron todos los hijos en un solo momento. O sea, el dolor para Job de perder todos sus hijos, un dolor muy fuerte. Se le perdió todas las propiedades, cayó en lepra, todo el mundo se apartó de él, se alejó, excepto 3 amigos que venían, pero sin embargo también lo juzgaban, y él se mantuvo allí, no importa. Si tengo que pasar todo esto, bueno, yo lo acepto. Entonces tuvo una paciencia, al final dice
Dios que le regresó el doble de lo que había perdido por la paciencia, por la obediencia, por haber estado allí el tiempo. Él vivió su proceso. Y más bien los que vinieron a darle aliento a él terminó dándole aliento a esos tres amigos. Los amigos quedaron después callados porque ya no sabían más qué decir, porque con la sabiduría que hablaba Job y el amor, y él nunca renegó de su situación. Entonces, de verdad que un ejemplo de paciencia. De verdad que sí, Job fue un hombre paciente. De verdad que es una historia para nosotros meditar allí y bueno, pedirle al Padre Celestial que de verdad nos dé la paciencia, porque a veces se nos va a nosotros la electricidad y perdemos la paciencia. Y algo tan sencillo. Que es algo tan sencillo. Ahora imagínate perder todo lo que amaba en un momento. Exacto, porque si se te va la electricidad, tú sabes que en algún momento va a llegar, de repente llega rápido, de repente no llega rápido, pero un hijo cuando se muere no vuelve. Quizás Dios, porque te quiere, porque te ama, te envía a otro, pero siempre vas a sentir como que la falta de ese hijo, aunque ese espacio que queda vacío, el mismo Dios lo llena con su presencia, con su amor, Él te llena. Y vamos a ver aquí cómo debemos tener paciencia para esperar a la voluntad de Dios. Aprendiendo a esperar en el tiempo de Dios, es importante entender el valor de la fe en el esperar, el tiempo de Dios para la respuesta de Dios a nuestra oración. La fe es el segundo elemento para recibir respuesta en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Esto lo estábamos hablando anteriormente, que hay que esperar cuando sea el momento indicado y estar preparado. Porque si nosotros nos impacientamos, perdemos esa paciencia, vamos a ver que las cosas van a estar cada día más lejos, más lejanas de nosotros. Va menguando. Y si perdemos la fe, peor todavía, porque quizás lo vamos a ver muy lejano y quizás lo vamos en un momento a decir, no, ya esto no es de nosotros. Ya no, Dios no me ha dado hijos porque tengo 40 y tantos años y no, ya no me lo va a dar, ay no, ya no. Y resulta que si Dios te dio esa promesa de que tú vas a tener hijos, Él es omnipotente, su poder no tiene final. Entonces Él va a hacer que tú tengas a tus hijos en el momento indicado. Así es. Y seguimos con el vestidura de la paciencia. Vamos a 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Lo que quiere decir el apóstol Pedro aquí es que Dios no se tarda en cumplir su promesa. Lo que pasa es que nosotros vemos la paciencia con tardanza. No, Él dice que Él lo hace paciente es por nosotros. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, sino para que todos puedan llegar a la salvación, así como nosotros y ustedes son salvos cuando reconocen a Jesús. Y lo hace por paciencia, porque si hubiese sido por tardanza o hubiese sido impaciente, nos hubiese destruido cuando en el tiempo de Noé, que él decidió en ese momento voy a acabar con toda la raza humana, hasta que vio a un hombre justo delante de Dios, que era Noé y su familia, y decidió darnos una oportunidad. Entonces él por amor hizo de que tuvo paciencia Dios y nos demostró que cumplió la promesa. ¿Qué promesa? Que le había dado a nuestro antepasado Abraham, de que a través de él
de Isaac y va a ser una descendencia que es innumerable, así como las estrellas y las arenas del mar. Entonces Dios cumple su palabra. Él cuando dice algo lo cumple, Él tiene la palabra. No como nosotros que decimos hoy algo y lo incumplimos, no. Él cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Él no es hoy sí y mañana no, puede ser, pero tal vez al parecer no. Cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Entonces es tremendo lo que habla allí el apóstol Pedro. Y nosotros a veces queremos todo así acelerado, acelera los tiempos. No, tenemos que pasarlo porque Dios lo está permitiendo y lo está haciendo así, es por nuestro bien. Y es porque somos muy impacientes, queremos todo para allá. A veces que Dios nos sorprende y hace las cosas rápido, pero es según su propósito. ¿No? Yo no puedo venir a torcerle la mano a Dios. Señor, quiero que me hagas un milagro, pero es ya. No es cuando yo quiera, es cuando es la voluntad de Dios. En muchos casos hemos orado por milagros y Dios se ha glorificado y ha sido así, como hay veces que no, porque Dios es soberano y todo hay un tiempo y tenemos que ser pacientes. Y la paciencia nos va moldeando. Y continuando la palabra para seguir hablando ya en la última parte de lo que es la paciencia, vamos a Romanos 15:5, donde dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, que seáis unánimes según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. Exactamente, debemos aceptarnos tal y como somos, aceptarnos de nuestras dificultades, nuestros problemas, aceptarlos, pues. No que eso traiga contienda ni nada, sino y tratar de ver más las virtudes que los defectos. Así es. Porque realmente eso, ver, o sea, mientras tú más exaltas algo, eso más agarra valor. Mientras más tú hablas de eso, agarra más valor. Así es. Si tú estás hablando todo el tiempo lo negativo o hablando todo el tiempo lo malo que hace una persona, lo malo que lo hace, eso lo que lo va a hacer es cada día ser más malo. Así. Y en cambio, si tú hablas lo bueno, lo que va a venir a ti o lo que esa persona va a hacer es hacer todo lo contrario, va a ser malo lo bueno que lo malo que pueda tener. Va como que menguando eso. Así es nosotros. Nosotros vamos menguando en nuestros errores, vamos menguando, la carne va disminuyendo y el espíritu va verificando y el espíritu viene a ser el primero, o sea, que todo lo que hagamos lo hagamos según el espíritu. Y bueno, vamos a estar hablando de nuestra cuarta vestidura que le agrada a Dios, es el perdón, y cómo nos ha costado como seres humanos el perdón. Muchas personas yo he escuchado, no, yo no te puedo perdonar porque yo no soy Dios, el que perdona es Dios, cuando no es así. Entonces hoy vamos a ver de que el perdón no es, ay no, Dios es el que perdona. No, todos estamos llamados a perdonar. Exactamente. Y el perdonar a los otros no es optativo para los cristianos, es una orden. O sea, no es que nosotros vamos a... Es un mandamiento. O sea, no, sí, voy a perdonar, no voy a perdonar, no, es un mandamiento. O sea, debes hacerlo porque sí. Vamos a ver aquí en Mateo 6:12, donde dice lo siguiente: Jesús nos enseñó a orar, perdonad nuestras deudas, como también vosotros perdonamos a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Así es. O sea, Él nos perdonó a nosotros, y ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Así es. Si ya nosotros fuimos perdonados, nosotros tenemos que, es la orden,
cumplir la orden de perdonar. Así es. Puede ser que tú perdones a una persona y no quiere decir que tú ahora vas a estar abrazado con él, vas a estar con esa persona las 24 horas del día, vas a estar siempre con esa persona. No, o sea, pues debes perdonar y apartarte de esa persona, y para que, ¿qué pasa? Para que no te siga haciendo daño si no se arrepintió, Claro. si no te pidió perdón, Si no es piedra, sino que tú tropiezo. perdonas aunque no te pidan perdón. Tú ya, yo lo perdoné, tú eres libre. Así es. Quizás esa persona sigue siendo esclavo porque no se da cuenta ni acepta de que te hirió, te hizo cualquier cosa. Pero al tú perdonar eres libre de eso y puedes continuar avanzando y apartarte de eso. En otras ocasiones no es necesario apartarse porque la persona, tú la perdonaste, pero también se dio cuenta que había cometido error y sabe que te hirió, entonces te pide perdón, tú lo perdonas y se restaura la relación. Así es, Jesús hizo hincapié en su modo de pensar diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso lo encontramos en Lucas 7:47. Qué tremendo las palabras de Jesús. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y por eso es que perdona. Y al que perdona poco, poco ama. Qué tremendo. Jesús está diciendo: mira, él cometió muchos pecados, pero como él perdonó, él está amando, porque está siendo libre, está soltando eso. Y eso es lo que el perdón nos da: libertad. Uno se siente libre para que esa persona pueda entender que sí nos daño, nos ofendió, nos dio una mala palabra, pero cuando nosotros le damos amor, en vez de, como en el tiempo de Moisés, ojo con ojo, ojo por ojo, diente por diente. Tú me dices ve, yo te digo y estamos en contienda. No, allí hubo ese perdón de por medio. O bueno, sí tienes razón, como mediador, pues para que no traer discordia. Pero en el momento de que tú reconoces, o esa persona reconoce: sí, está bien, yo te perdono, tranquilo, no ha pasado nada, y avanzar. Pero hay personas que dicen: yo te perdono, pero no olvido esto. Entonces realmente no perdonaste, fue algo que salió de la boca, no del corazón, mas no era lo que tú sentías, porque cuando uno perdona, quedó allí, o sea, uno es libre. Sí, ya eso no viene a ya nosotros. No, exacto, porque es olvidado completamente, es borrado. Y eso trae raíz de amargura en nuestros corazones, porque nos hacemos daño, somos nosotros mismos, porque a lo mejor la otra persona no sabe que nosotros tenemos cierto resentimiento, y todo eso se va acumulando, y los que nos enfermamos física, emocional o mentalmente somos nosotros como individuos si no lo expresamos. Cuando nosotros lo expresamos, le decimos: mira, ¿sabes qué? Tú me hiciste daño, me hiciste esto. Muchas veces algo inconsciente: ¿de verdad yo hice eso? Sí, perdóname. Y uno, sí, te has perdonado, y uno avanza. Porque hay veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que le hacen daño a otras personas. Pero uno, cuando se siente ofendido, llame a la persona: mira, me hiciste esto que me dolió, que me ofendió, para que si la otra persona lo hizo y no se dio cuenta, pueda reflexionar y diga: perdóname, tienes razón. Tenemos que manejarnos en el amor y en el perdón. Eso es necesario, es importante perdonar. Y de verdad que Dios es amor. Dios es tan bueno con nosotros que Él nos está llamando a que nosotros podamos ver, entendamos
que es necesario el perdonar, que el perdonarnos nos hace libres, el perdonarnos nos da paz, nos da tranquilidad. Y qué importante es todas estas vestiduras, que hemos hablado esta noche, de verdad que nos invitan, nos llaman a que nosotros debemos usarlas a diario para de verdad manifestar a Jesús. Exacto. David. Vamos aquí a continuar en unas palabras que le vamos a leer aquí de la Biblia, donde nos sigue demostrando la palabra perdón. Y vamos a Mateo 6, 14, 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre a ustedes les perdonará sus ofensas. Exactamente. Debemos perdonar para ser perdonados. Y aquí hablan otras palabras, vamos a leer aquí para que vayan entendiendo que todo lo que estamos diciendo está basado en la Biblia. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Esto aparece en Proverbios 17:9. Vamos a leer otra. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Amén. En Cristo. Esto aparece en Efesios 4:32. Porque si perdonás a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Bueno, aquí estamos hablando de que el perdón es una orden. Aquí en todas estas palabras que acabamos de leer, siempre nos está recordando que debemos perdonar las ofensas que hacen en contra de nosotros, que debemos ser compasivos, que debemos ser bondadosos. Y todo esto no es más que perdonar. Perdonar es un acto muy hermoso, de verdad que sí, porque cuando tú perdonas de corazón, tú sientes como que un alivio, como que una carga que tenías tan pesada te alivia. Muchas veces tienes una enfermedad y es por falta de perdón. Así es. Las escrituras se refieren al perdón de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. También nos manda a perdonar a los que nos ofenden o nos hacen daño. Nosotros debemos pedir perdón cuando nosotros nos damos cuenta de que nos equivocamos. Estamos llamados, Padre, perdónanos porque te fallé en esto. Y el Padre nos perdona porque Él ve nuestra disposición, que estamos en el pacto de la gracia. Nosotros tenemos que estar conscientes cuando nos equivocamos, al menos que hagamos algo que no nos demos cuenta que estamos errados. Pero es necesario nosotros pedirle perdón a Dios, y cuando nosotros lo hacemos sentimos un alivio, una paz, como lo estaba diciendo David anteriormente. Y también nos ordena que debemos perdonar. No es algo opcional, ¿será que lo perdono o no lo perdono? No, porque Dios nos manda, así como nos manda amarnos unos a otros, nos manda perdonarnos. Es algo que no lo puedo contrariar. Sí amo, pero no perdono. No. Tengo que perdonar y tengo que amar, porque son mandatos de Dios. Porque si no estoy haciendo Eva, estoy haciendo Adán, estamos siendo desobedeciendo una orden de Dios. Exacto. ¿Y cómo vamos a decir que amamos a Dios si no perdonamos al que tenemos al lado? Así es algo como que incomprensible. Así es. O sea, no, yo amo mucho a Dios, pero entonces odio a mi hermano, le hago maldades a mi hermano, no lo soporto. Todo eso es que hay que soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, ser compasivos los unos a los otros. Así es. Porque así
nosotros vamos a demostrar que amamos a Dios. Ese es realmente amar a Dios. Así es. Conforme nosotros nos comportemos con el que está al lado de nosotros, es porque amamos a Dios. Así es. Porque Dios está en cada uno de nosotros. Vamos a finalizar este programa con las últimas citas bíblicas sobre el perdón. Vamos a Colosenses 3:13, dice: de modo que se tolere unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Eso está en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7:14. Y en Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Allí nuevamente Jesús está hablando: no juzguen para que no seamos juzgados, no condenemos para que no seamos condenados. Y si nosotros perdonamos, nosotros seremos perdonados. O sea que con la misma medida de que nosotros actuemos, recibiremos esa misma medida. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo perdono, recibo perdón. Si yo doy la paz o demuestro la paz, yo recibo paz. La tolerancia, la humildad, todas esas vestiduras, a medida que yo lo voy dando, yo lo voy recibiendo. Pero si yo doy ira, doy contienda, eso es lo que yo voy a recibir, voy a cosechar de lo que estoy sembrando. Entonces allí Jesús está haciendo énfasis: si tú juzgas, serás juzgado; si tú condenas, serás condenado; si tú perdonas, serás perdonado; si yo amo, seré amado. O sea, todo lo que nosotros hagamos, eso es lo que vamos a cosechar. Es como un boomerang, se regresa. Exacto. Lo que tú lanzas se regresa. Es exactamente eso. Así es. Y bueno, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la transmisión de este programa número 83, que cargado de mucha palabra de nuestro Padre Celestial, Él nos está llevando cada día a la luz, a tener revelación de su palabra, de temas que no se hablan normalmente en una congregación, pero que son necesarias, porque muchas personas son de vestiduras naturales, y Dios no ve estas vestiduras naturales. Él ve son esas vestiduras que hablamos hoy, y que está demandando eso, pues que nosotros mostremos realmente de que somos hijos de Dios, manifestando, vistiéndonos con esas vestiduras espirituales. Son netamente espirituales, pero se manifiestan en el ámbito natural, porque las personas van a decir: esa persona es generosa, mansedumbre, ama, perdona. Ellos van a ver esas vestiduras espirituales reflejadas por nuestras acciones. Exactamente, van a ver el Cristo que portamos, y nuestro Padre va a ver a su Hijo reflejado a través de nosotros, y qué contento se pondrá Dios, porque Él le agrada que nosotros seamos obedientes, le agrada que nosotros hagamos todo lo que Él nos manda, que hagamos su voluntad y no la nuestra. Es como un padre le agrada que su hijo le haga caso, que su hijo haga lo que Él dice. Claro, siempre en cuando sea algo que esté acorde, que sea algo que no vaya en contra del Hijo. Pues. Así es. Padre, proclamamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre sobre todo nombre, que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón, estos 4 vestiduras, se nos hace vida a cada uno de nosotros que estamos viendo este video, para que podamos cada día ser portadores de tu luz, portadores de tu verdad, portadores de tu amor, tu vestidura. Que no nos vean a nosotros, sino vean a tu Hijo a través de nosotros, Padre amado. Proclamamos que tu luz gobierna nuestras vidas, que tu verdad nos gobierna,
que tu amor nos gobierna, que tu paz nos gobierna, que seas tú, Espíritu Santo, revelándoles a otros cuál es el propósito eterno, que es reunamos todas las cosas en Jesús, reunimos todo lo sujetamos a nuestro Padre Celestial, a Jesús, porque Él es la plenitud, somos uno en Cristo, estamos completos, estamos reconciliados con nuestro amado Jesús, y que puedan entender de que Él está perfeccionándonos cada día más. Y cada día nos está trayendo revelación, luz, que antes no lo veíamos porque teníamos velo que no nos permitían ver. Y proclamamos, Padre amado, que tú te entronas en nuestros corazones y que tú te llevas todo velo, toda mentira que no nos permitía ver con claridad lo que tú estás mostrándonos hoy, Padre amado. Gracias por tu inmenso amor, gracias por el don de vida, gracias por todas estas personas que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, Noche de Vigilia 2022, a través de TikTok, de Instagram, y que proclamamos que tú tienes el control de todas nuestras vidas y que tú eres el dueño y soberano de nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos para la gloria de Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por darnos esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti, para hablar de estos temas que son tan importantes para el pueblo de Dios. Y sin más nada que decir, nos despedimos hasta el próximo programa, que vamos a continuar con otras vestiduras. Con otras 4 vestiduras, y tenemos cambios. Exacto. A partir de la otra semana vamos a estar hablando de una nueva imagen del programa dirigidos por el Padre Celestial, porque nos vamos a extender a otras naciones. Y bueno, el Señor está haciendo un cambio para mejor. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, y avanzamos en el reino de Dios. Y es un cambio que va a ser de mucho agrado para todos ustedes. Entonces, los vemos. Bendición, que las bendiciones espirituales que nos entregó el Padre Celestial se puedan manifestar en el ámbito natural, y que nunca se nos olvide de cuán amor nos tiene nuestro Padre Celestial, y que su gracia y su favor nos acompañe lo que quede de semana. Bendiciones. Bendiciones. Se despide Noche de Vigilia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:42. Síguenos a través de YouTube, Instagram y TikTok.